el femicidio, que es un agravante del homicidio, sí, que está en el artículo 80 del Código Penal, se incorpora en noviembre del 2012 con la ley 26.791. Lo que hace esta ley es incorporar algunos agravantes del homicidio. O sea, no solamente la figura del femicidio, sino otros agravantes más. El femicidio específicamente se lo piensa como una figura por ciertos hechos de violencia letal hacia mujeres que habían ocurrido en los años anteriores a la sanción de la ley. Uno, puntualmente, que yo quiero recordar, es el caso de una chica que fue asesinada en manos de su pareja. Ella se llamaba Carla Figueroa, una chica de 19 años, que la mató su novio, Marcelo Tomaselli. Y en ese momento, en el año 2012, esto generó, bueno, como siempre en la Argentina, las leyes vienen precedidas por ciertos hechos de violencia, bueno, generó un revuelo mediático porque esta persona que la mató a Carla Figueroa había estado detenido por abusar sexualmente de Carla previamente. Pero en ese momento teníamos una figura que se llamaba la figura del avenimiento, por lo cual la víctima de violación podía perdonar a la persona que había abusado de ella, y eso fue lo que ocurrió. Cuando Carla lo perdona, Tomaselli sale de la cárcel y finalmente, unos días después, la mata. Entonces, esto generó, como te decía, un revuelo social muy grande y se empieza a poner en la agenda la violencia de género sobre las mujeres. En el debate de la ley 26.791, todos los legisladores que estuvieron presentes discutieron y reconocieron, digamos, la existencia de una violencia estructural hacia las mujeres. Una violencia diferente a todos los otros tipos de violencia que existen. Entonces dijeron, ese tipo de violencia tiene que estar reconocida en nuestro Código Penal, tiene que haber una protección específica para las mujeres, y por eso se incorpora la figura del femicidio, que no es solamente la muerte de una mujer, como por ahí figura o hacen circular en los medios, sino que es la muerte de una mujer en manos de un hombre cuando mediare violencia de género. O sea, tiene que darse sí o sí ese contexto de violencia de género para que se dé la figura de femicidio. Por eso es tan importante, porque además de agravar la figura del homicidio simple, porque lo que trae la figura del femicidio es una pena de prisión perpetua, lo que hace es reconocer la existencia de la violencia por razones de género como una violencia específica. Pero no es que se genera un delito autónomo, ¿no? Sino que es un agravante de la figura simple, digamos, del homicidio. Si nosotros, como Estado, en el año 2012, lo que hicimos fue sentarnos a discutir la existencia de la violencia por razones de género, lo reconocimos como un fenómeno estructural, como un fenómeno social. Lo que estamos haciendo hoy es decir, bueno, borrar, digamos, toda esta historia legislativa, todo este reconocimiento de protección estatal hacia las mujeres y decir, bueno, no, en realidad esta violencia por razones de género, esta violencia que decimos que es específica, no existe. Es lo mismo matar a un hombre, matar a una mujer, la violencia de género es lo mismo que cualquier otro tipo de violencia, y por lo tanto estamos como retrocediendo muchos pasos para atrás en materia de protección de las mujeres. Claro. Digo, esto es la punta del iceberg lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Este cuestionamiento al femicidio, a la figura de femicidio, es la punta del iceberg, porque en realidad, como te decía, la 26.791 trae un montón de otros cambios legislativos al Código Penal. Por ejemplo, es la reforma que incorpora en el homicidio agravado por el vínculo que el sujeto pasivo, o sea, que la víctima de un homicidio pueda ser la pareja o la expareja. Antes, cuando el homicidio agravado por el vínculo, lo que decía es será penado con prisión perpetua quien matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge.
con la ley 26.791 se incorpora además a la pareja y a la expareja, ¿sí? Entonces se le da una protección específica a estos vínculos, porque de nuevo se empezó a poner sobre la mesa que existía una violencia estructural, que había mujeres que no eran cónyuges, que eran novias, por ejemplo, que eran víctimas de violencia letal por parte de sus parejas. Entonces la ley decidió protegerlas, específicamente agravando la pena para quien cometa el homicidio contra estas personas, contra estas mujeres, contra estas personas en realidad. Quitar la figura de femicidio es un retroceso legislativo, es un retroceso en materia de protección de derechos y además es la punta del iceberg. No se va a detener ahí, sino que van a ir por todo, por la reforma 26.791 de manera integral. En nuestro Código Penal, todos los homicidios agravados tienen una condena de prisión perpetua, no solamente el femicidio. El homicidio criminis causa, por ejemplo, tiene una condena de prisión perpetua. El homicidio agravado por alevosía, por ensañamiento. El femicidio transversal, que es otra figura súper importante. Básicamente el femicidio transversal es matar a una persona con la finalidad de generarle un daño a la mujer con la que se ha mantenido una relación de pareja. Que eso también lo vemos, y lo vemos muy frecuentemente, cuando ciertos agresores matan, por ejemplo, a los hijos o a los padres de sus parejas para generarle un daño a sus exparejas. Entonces, todos esos homicidios agravados tienen una pena de prisión perpetua, el femicidio incluido. Si nosotros derogamos el agravante, volvemos a la figura simple de homicidio, que tiene una pena de 8 a 25 años. Entonces, la consecuencia es esa, ¿no? Que la pena deje de ser de prisión perpetua. El derecho, en realidad, debería ser una herramienta para ayudar a igualar ante la ley. Todo lo que tiene que hacer es ayudar a igualar las condiciones materiales de las personas para que haya una igualdad real ante la ley. El feminismo lo que dice es, no existe esa igualdad de base, porque en realidad socialmente se nos ha puesto siempre en un lugar de desventaja con respecto a los varones cis. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es traer herramientas para poder generar esa igualdad ante la ley. Nosotras no tenemos ningún beneficio, el feminismo no tiene ningún beneficio con la incorporación del femicidio al Código Penal. Simplemente es una medida de protección que el Estado realizó al entender que existía violencia por razones de género y que esa violencia tenía que tener una mayor protección. Pero eso no es solo así en Argentina, en otros países de Latinoamérica también está incorporada la figura de femicidio al Código Penal. Y la realidad es que son pocos los países que no reconocen la desigualdad estructural de poder entre varones y mujeres. Son países, obviamente, que están atrasados en cuanto a políticas públicas de derechos humanos. Entonces, yo no creo que se ponga en debate ninguna otra figura del artículo 80, ningún otro agravante del homicidio. No se lo va a poner en debate porque hoy el gobierno eligió un enemigo, ese enemigo es el feminismo. El feminismo fue el sujeto político que luchó para la incorporación de la figura al Código Penal. Entonces hoy no se va a poner en discusión ninguna otra agravante. Pero sí, o sea, en términos prácticos, para que se entienda, es como si hoy se estuviese cuestionando que se elimine el agravante de homicidio agravado por el vínculo cuando la víctima sea, por ejemplo, el padre, la madre del autor. O cuando, por ejemplo, se cometa en el contexto de un robo, que es el homicidio criminis causa, ¿no? O en el contexto de una violación, que también es el homicidio criminis causa, o como cuando se mata a un policía, cuando, por ejemplo, el autor mata a un policía, digamos, eso también tiene un agravante en el Código Penal, es un agravante del homicidio. Es como si estuviésemos cuestionando todas esas figuras.
Tengo algunos clientes varones que están en situaciones conflictivas con sus exparejas, pero te puedo asegurar que ninguno de esos varones es víctima de violencia de género, porque la violencia de género tiene características específicas, tiene características estructurales. La violencia de género, como sabemos, no es solo violencia física contra las mujeres, sino que es violencia psicológica, violencia económica, violencia simbólica. Todas esas violencias ejercidas contra las mujeres no las vi jamás inversamente o de manera similar, digamos, en los varones. Sí, por supuesto, atraviesan situaciones conflictivas y relaciones violentas, pero nunca vi, porque sostengo que no existe, violencia de género contra un varón.